obra tal, entonces de este documento que tiene tal valor probatorio, se advierte tal cosa, por tanto, no es cierto, y además te cito estas dos tesis, sí, es todo fundando y motivando. Y nuevamente, pues, la consecuencia de la existencia es el sobreseimiento. En este caso se hace inmediatamente después de decir que los actos son inexistentes, por tanto, procede sobreseer el juicio con fundamento en tal punto y aquí se acabó ese acto. Este sobreseimiento debe necesariamente estar reflejado al final en los puntos resolutivos, como vamos a ver más adelante. Enseguida, siguiente consideración, es cierto, el acto reclamado a determinada autoridad, consistente en tal, en el tal. ¿Por qué? Porque de hecho el documento que también tiene determinado valor probatorio lo advierto. Punto. Siguiente considerando, causas de improcedencia. Aquí vemos las planteadas por el presidente del Consejo de Honor y Justicia de la ¿sí? Siguiente consideración. Se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea, ¿sí? Y se examinan las causas de improcedencia. En este caso, la causa de improcedencia, dice aquí, la invocada, se estima fundada, entonces el juez hace una relación. Generalmente la forma o el contenido de las consideraciones, solamente por también estructura, lógica y cierta correlación, vamos a poner el contenido de la ley, qué es lo que me está diciendo el quejoso, y luego vamos a contrastar el contenido de la ley con la pretensión del quejoso, con el concepto de violación o con el agravio que está proponiendo para ya obtener una conclusión. No es que esto sea una fórmula que deba necesariamente utilizarse, pero la práctica sí ha revelado que resulta útil y sencilla hacerlo de esta forma. Es como aquí dice el primer juez, el artículo dice esto, la autoridad ya dijo que se actualiza por tal cosa, ahora voy a ver lo que tengo contra la ley, y aquí ya pone su conclusión. Igual añade tesis, cita los preceptos, los transcribe. Y al final, en consecuencia, ya por todas estas consideraciones que expuse aquí, todos estos fundamentos, llegamos a los puntos objetivos, se resuelve únicos, se resuelve el juicio aparte. Notifíquese, como estaba solo, se entiende entonces que es por lista y las firmas. Este es un ejemplo de una sentencia por directo en la que se sobreselló. Si no se hubiera sobreseído, ¿se acuerdan? A continuación que seguiría y considerando relativo al estudio de fondo del asunto. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en una sentencia en paro directo esa parte. Estas partes son iguales en cuanto a estructura, por eso no era tan importante si está aquí o en la otra, porque la estructura es básicamente la misma. Volvemos a la presentación ahora. Las consideraciones del juicio de amparo directo. También se hace una consideración acerca de la competencia, del mismo modo que el juicio de amparo directo, si por alguna causa el tribunal colegiado estimara que no es competente para conocer el asunto y por alguna razón no lo hubiera advertido al momento de la presentación de la demanda, este es el momento también para que decline su competencia en favor del órgano que estime competente. Y entonces su sentencia diría, este órgano es incompetente, se considera que es tal, por lo tanto se ordena la revisión inmediata de la demanda de amparo. No se lo regresa al juez ahí para, ay, puedo ver la demanda de presentación. El propio órgano dice, es tal, y yo se la mando para que resuelva lo que corresponda y en primera instancia para que diga que es la competencia que se le define. Estos dos puntos de legitimación y oportunidad, es curioso, se los quise poner. La ley no dice que se deban poner estas partes. Muchos órganos jurisdiccionales lo hacen. ¿Podemos ir por favor al formato de A8? Les voy a decir porque creo que no es tan buena idea ponerlos. Es un equivalente a hacer un examen de causas de improcedencia, como les decía, se llama con sentido negativo. Es decir, la sentencia
decir, la demanda de amparo no es extemporánea y quien la presentó sí puede hacerlo. Entonces, en este caso, ¿por qué no ponemos todas las demás? ¿Por qué escoger esas dos solamente? Algunos órganos jurisdiccionales que ponen, aquí está, parte considerativa, el primero que primero es la competencia, nuevamente. El segundo dice legitimación. El juicio de amparo fue promovido por parte legítima porque lo hizo tal persona actual en el juicio de nulidad. Y luego tiene un tercero, oportunidad en la presentación de la demanda. Fue promovido en tiempo tal y como se vio del presente cuadro. Notificación, surgido, transcurrido, días y horas. No es una información errónea, sin embargo, muchos órganos jurisdiccionales consideran que está de más por ese tema que les digo, porque implica decir, estas dos causas de improcedencia no se actualizan, las demás, quién sabe. La ley no exige que se pongan estas consideraciones. ¿Podemos ir al que dice amparo, juicio en línea, por favor? Entonces, no obstante que el órgano jurisdiccional sí tiene que hacer un ejercicio, como les decía hace rato, en su mente de ver que no se actualice ninguna improcedencia del juicio, no está obligado a plasmarlas. De ahí que, ¿por qué estas dos sí? ¿Por qué escogiste estas dos para poner las demás no? Sin que ello les digo que no deba hacer el resto del estudio de las causas, de los posibles improcedencias del juicio. Entonces, aquí tenemos una sentencia que no lo tiene y nada pasa. Primero, es el tribunal colegiado es competente. Segundo, y ya nos vamos directo a la existencia del acto reclamado. En caso de que se considere que sí se actualiza alguna causa de improcedencia como extemporaneidad, eso se va a abordar en la parte considerativa. ¿Sí ven? Esta diferencia es sustancial entre juicio en amparo directo e indirecto. En el directo sí se tiene que atender a las que hayan propuesto las partes. Aquí no es necesario en la parte considerativa poner esos temas. Volvemos a la presentación, por favor. Entonces son estos dos que sin embargo los puse porque algunas sentencias los contienen, entonces por si de pronto los encuentran por ahí. Fijación de la litis, generalmente en el juicio de amparo directo es muy sencillo porque no existe esta diversidad de actos que puede existir en el amparo directo por la naturaleza de los actos en contra de los que es procedente del amparo directo. Generalmente es uno, la sentencia de la sala, del tribunal, no tiene generalmente mayor complicación, sin embargo, si la hubiera, sí puede haber la necesidad de fijar la litis y de que el tribunal pusiera el acto reclamado en el juicio de tal. También hay un considerativo relativo a la inexistencia sorpresa de los actos y también en su caso sobreseimiento. También se puede hacer una narrativa de los antecedentes y después se procede al estudio del fondo del asunto. Aquí una diferencia también importante que tiene el juicio de amparo directo es que si se advierte, si el tribunal colegiado advierte, por ejemplo en revisión, que se puede actualizar una causa de improcedencia diversa a las que examinó el juez y que no hubiera sido propuesta por ninguna de las partes, el tribunal colegiado tiene la obligación, antes de dictar sentencia definitiva, de dar vista al quejoso por 3 días con la actualización de esa posible causa de improcedencia. ¿En qué momento se hace? En la sesión, como si el asunto se fuera a resolver, se turna para sesión, se hace un proyecto de sentencia y ahí se dice, este tribunal estima que posiblemente se va a actualizar tal causa de improcedencia, por lo que se da vista al quejoso para que en 3 días manifieste lo que le interese. Esto es una reforma de la nueva ley, de la de 2013, antes no existía, y lo que se busca cada vez más es proteger a los quejosos para que, si yo considero que tu amparo se va a sobreseer y conscientes los, legisladores en este caso, de que es la última instancia para ti, de que después del juicio de amparo directo ya no puedes hacer, ya no tienes ningún medio de defensa legal ni ningún recurso para solucionar tu situación jurídica, te voy a dar esta pequeña garantía
para que tú puedas alegar algo antes de que en definitiva te sobresea. Supongamos que el tribunal colegiado considera que se va a sobreseer porque el quejoso presentó en forma extemporánea la demanda y eso no fue elevado en el juicio de amparo indirecto, es decir, estamos hablando de una amparo en revisión. Entonces el tribunal le dice al quejoso, oye, en la sentencia te doy 3 días porque yo considero que el juicio de amparo es improcedente. Así el quejoso puede decir, no, es que fíjate que esa constancia no era, anexé otra, pero aquí está. Todo es con el ánimo de que el quejoso pueda defenderse. Del mismo modo, una reforma importante que trajo la ley de amparo de 2015 es que cuando en un amparo directo se resuelve un tema de constitucionalidad de leyes, antes de que la sentencia se dicte en definitiva, se hace un proyecto con todas las características de sentencia que hemos visto, en la que se pone a la vista del quejoso la sentencia antes de que salga, antes de que se publique en forma oficial y de que se firme por los magistrados y sea definitiva e inatacable por el carácter de ejecutoria. Yo te la voy a prestar, así como ya la escribí toda, para que la leas, porque te estoy resolviendo un tema de constitucionalidad, para que manifiestes igual lo que tú consideres, ya sea que vengas a la oficina de los magistrados y hables conmigo y yo pueda tal vez reconsiderar lo que me estás diciendo y cambiar mi proyecto de sentencia, o para que lo manifieste por escrito y también en su caso el órgano jurisdiccional pueda modificar su resolución. Esta es una reforma muy importante y, como les digo, es igual a través de un proyecto, así con todas estas características que estamos viendo, nada más que en el resolutivo, en lugar de decir la justicia de la Unión no ampara ni protege a tal gobernado, va a decir se da vista al quejoso con este proyecto, ya sea para que manifieste lo que desee en relación con la causa de improcedencia que se pueda actualizar o para que manifieste lo que considere oportuno en relación con el estudio de constitucionalidad que se está haciendo por este órgano jurisdiccional. ¿Qué vamos a hacer además en el estudio de fondo? Como ustedes saben, la ley de amparo autoriza a todos los órganos a corregir de oficio también las incongruencias o los errores o omisiones que señalan las partes, sobre todo en la cita de preceptos. No se vale en corregirles otras cosas, nada más es en la cita de preceptos. También se pueden examinar en conjunto los agravios y los conceptos de violación. Como les dije, generalmente las partes presentan muchas hojas para decir algo y tú los vas leyendo y dices, pues estas ideas ya están repetidas, entonces se pueden examinar en conjunto todos los temas que se refieren a un mismo tópico. El estudio de los conceptos de violación, esto es muy importante. No necesariamente el órgano de amparo va a estudiar todos los conceptos de violación que le hayan propuestos. Hay reglas para hacerlo. La fundamental es que se estudie o se atienda primero a los que le pueden causar mayor beneficio a las partes. En el juicio de amparo indirecto, el juez sí está obligado, por ejemplo, a hacer primero el estudio de constitucionalidad y después el estudio de legalidad. En el juicio de amparo directo no, se puede obviar el de constitucionalidad si es que los de legalidad le reportaron un mayor beneficio al quejoso. Entonces, esas son algunas reglas que rigen para el estudio de fondo de manera general. Enseguida, los puntos resolutivos de la sentencia, que son enunciados breves que reflejan las decisiones orales de la sentencia. Podemos ir al servicio de amparo juicio en línea, por favor. ¿Lo puedes poner al final, por favor? Aquí vemos el punto resolutivo, como es un enunciado breve, único, la justicia de la Unión no puede protege a esta persona moral y por la pelea por las expresadas en el considerado
¿Podemos volver a la presentación, por favor? Con los puntos resolutivos, básicamente concluye la estructura de la sentencia. Y nada más menciono que la aclaración de sentencia también se considera parte de la sentencia, por eso la estoy mencionando, en caso de que exista, y tiene estas características: se hace en forma oficiosa, solamente respecto de una sentencia ejecutoriada, porque si no estuviera ejecutoriada, entonces existiría la posibilidad de que se modificara por el recurso de revisión, por ejemplo. Por eso solamente se hace respecto a una sentencia ejecutoriada. Y tiene por objeto corregir errores en el documento únicamente para que concuerden con la sentencia. Aquí no puede decir el juez, ay, dije que me entré, pero la verdad es que no, porque este acto sí está bien mal, entonces amparo. No, solamente es para corregir. Por ejemplo, sí, que en los que todos los considerandos se advierta que se negó y en el resolutivo ya puesto ampara. Eso sí, porque todo el cuerpo de la sentencia nos dice que se niega, pero el resolutivo dice que ampara, eso sí lo puedo aclarar. Pero no modificar o revocar decisiones sin ninguna justificación a través de la aclaración podría hacerlo, y también se hace a través de un formato como una sentencia completa. Como todos los que vimos ahorita, igual aclaraciones mediante ese formato, y ya nada más en las consideraciones se pone el objeto es aclarar porque decía tal y lo correcto es que diga tal. Tengo varios ejemplos de sentencias de amparo. Desafortunadamente ya el tiempo está encima. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta gracias. Hay una pregunta. No perdamos de vista que este es un curso taller. Dentro de lo que es la secuencia de semana jurídica, nosotros vamos a ver que hay diferentes metodologías para abordar el derecho. Esta que elegimos, que es el curso taller, la sesión de hoy, nos permite, sobre todo buscar que quienes están en el proceso de estudio de lo que es la carrera, se acerque a quienes tienen a su cargo la parte ya operativa, como es el caso de la maestra, la parte litigiosa, que muchas veces durante el estudio teórico no alcanzamos a abordar, sobre todo por el perfil o el tiempo que nosotros tenemos para desarrollar los contenidos. Entonces, el propósito del día de hoy, como ustedes ven, es cómo de alguna manera esto que hemos visto en teoría, la propia práctica coincide, pero tiene algunos comentarios que la ley no trae. La idea de ahorita las preguntas-respuestas sería que ustedes aprovecharan si tienen alguna inquietud en su práctica, tal vez a lo mejor todavía no de lleno, que nos exija o que nos pudiera demandar una pregunta. Si les pedimos que se permitan ahorita preguntarse, no hay pregunta ociosa, va a estar el micrófono y nos van a permitir, a ver, acerca el micrófono. Maestra, buenas noches. Soy profesor de la universidad. Gracias por la explicación. Sí tenemos varias dudas, sobre todo en materia de amparo. Una que me surge, bueno, yo quisiera preguntarlos. La primera, que se refiere al incidente de falsedad del documento, ¿se tramita igual que en el juicio contencioso administrativo? Es decir, que el incidente se presente antes del cierre de la instrucción. Esa sería una pregunta. La otra sería, ¿suspende el procedimiento? Sí, mire, en el caso del juicio de amparo, Sí. se tramita el incidente de obtención de documentos únicamente en la audiencia constitucional. En cuanto a si suspende el procedimiento o no, no lo suspende en forma, no se dicta auto que diga se suspende el procedimiento. Sin embargo, como ya se inició la audiencia constitucional, la audiencia constitucional tiene un efecto similar al cierre de la instrucción, por así decirlo. A partir de ahí ya no pueden hacer nada excepto ofrecer y desahogar pruebas para el incidente de falsedad de documentos.
Entonces digamos que aunque no se suspende como en el juicio contencioso con esa formalidad, porque esa figura no aplica para el incidente de falsedad de documentos en el juicio de amparo, sí tiene esos efectos. O sea que se tiene que dictar sentencia incidental antes de la audiencia constitucional. Se dicta durante la sentencia definitiva. Okay. Es decir, como ya empecé la audiencia constitucional y ese es el momento en el que yo voy a iniciar el trámite del incidente de falsedad de documentos, ya no voy a dictar otra sentencia intermedia, la puedo dictar dentro de la audiencia constitucional. Ahí voy a decir en la parte considerativa o en cuanto al incidente de falsedad de documentos, y ahí resuelvo dentro de la sentencia. O sea que es muy diferente que en el procedimiento contencioso administrativo. Así es diferente. Porque ahí en el procedimiento contencioso administrativo sí señala que se tiene que presentar hasta antes de la instrucción. Así, desde el inicio de la presentación de la demanda hasta el cierre de la instrucción. Aquí es en el momento que se indica. Sí, en el momento de la audiencia se da por iniciada, así como vimos la audiencia aquí, siendo las tales horas, del día tal, estando presente el juez, en la audiencia pública, esta audiencia se da por iniciada y aquí se abre el incidente de obtención de documentos, por lo cual se suspende la audiencia. Y voy a dar 10 días a las partes para que ofrezcan pruebas únicamente ya en relación con el incidente de obtención de documentos. Ya no pueden alegarme otra cosa en relación con los actos, con la prueba, nada, solamente en relación con el incidente de obtención de documentos. La desahogo, a los 10 días reanudo la audiencia, no puede haber otras actuaciones. Si alguien llegara con una promoción durante la audiencia, como se entiende que los autos ya están turnados para sentencia, se abre un cuadernito accesorio y ahí van tus promociones. Aquí no voy a actuar nada porque no puede haber ningún acto intermedio entre la audiencia constitucional y la sentencia del juicio. Entonces, a esto le voy a dar continuidad. Por eso voy a resolver el incidente dentro de la audiencia final, porque además al final lo que yo resuelva en ese incidente, ¿para qué me va a servir? Para resolver el juicio definitivo. Entonces, sí es diferente el trámite y es... Muchas gracias. Esto, gracias. ¿Alguien más que aporte una duda, un comentario, una situación relativa? A ver, vamos a agradecerle primero a la maestra Yasmín, su participación, su entrega, sus minutos, su disposición hacia la institución y hacia ustedes, tanto alumnos como maestros. Le vamos a decir que venga con nosotros, maestro, vamos a dar un aplauso y el Andrés Johnson y todos los presentes, le agradecemos infinitamente su participación. Gracias. A ver, la segunda sesión, la segunda parte del curso taller está a cargo del maestro Sosa Pastrana, quien va entrando ahorita por la puerta y nos va a hacer comentarios de la sentencia, sobre todo en materia civil. Hoy vamos a platicar un poquito en relación a su experiencia, que es muy vasta. El maestro Sosa Pastrana, por favor, y nos comparte con nosotros. Tiene maestría y doctorado en Derecho, es catedrático de posgrado en la Universidad Humanitas, aquí también, y él es actualmente director general de Protección de Derechos y Sanción en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAE. Hoy nos permite, nos comparte sus conocimientos y experiencia en la materia. Maestro, es todo suyo, este auditorio deseoso de preguntar, inquieto, y que de alguna manera seguramente nos aprovechará por dudas y todo. Bienvenido, maestro. Gracias. Bueno, primero disculpa porque creo que casi no llegaba. O sea, me tocó un torrente de agua y en el camino siempre los trayectos del DF sirven para... Me voy a bajar porque siento que me voy a caer encima como comunicador. Soy un poco menos ortodoxo para exponer. Entonces quisiera que esto fuera más un conversatorio que una exposición, ¿les parece? Sí.
Digo, bien, ¿no? Supongo que hoy tenemos toda una parte teórica de las sentencias, ¿no? Cómo se integran, qué son las sentencias, o no. Miren, amparo, como cualquier norma de estricto derecho, deriva de un solo norma en común, las sentencias civiles. Las sentencias civiles han tenido una evolución tan interesante que desde que yo estudié derecho, el que entendiese derecho civil comprendía cualquier rama del derecho. ¿Por qué? Porque derecho civil te hace extremadamente técnico. Se hace como eco, ¿no? Bueno, entonces, amparo tiene una gran vinculación, porque como ustedes saben, amparo es una mezcla de un procedimiento de estricto derecho en algunas materias, estamos hablando de materia administrativa en algunos puntos, pero la estructura del amparo, ustedes pueden recordar a los grandes teóricos, y por grandes teóricos me refiero, no a Bourbois, ni siquiera a los clásicos del amparo, me refiero a, por ejemplo, el gran ministro de la época de Porfirio Díaz, que fue uno de los fundadores del amparo, Modesto, aparte de se me fue el nombre. No, ok. La teoría del amparo es muy estricta en la resolución. ¿Qué veo yo que hay como evolución? La evolución del amparo y de las sentencias civiles van de la mano. ¿Cómo podemos llevar un caso que sea práctico para ustedes y puedan entender cómo elaborar una resolución? Tendríamos que empezar a redactarla, ¿no? La clave de una resolución es redactarla. Pero entonces, ¿cómo plantean ustedes la redacción de una resolución en una obra? Es un tanto complejo, ¿no? Entonces, primero quiero saber, mi auditorio, ¿quiénes son abogados? ¿Todos? ¿Más o menos el semestre? Está, perfecto. Entonces, miren, básicamente cuando se realiza una sentencia en materia civil, se busca la estructura que tenga fundamentación y motivación. Y entonces, todo versa en eso. Si podemos revisar nuestros precedentes, las sentencias van desde 5 hojas hasta las monstruosas de 1000 hojas que es el Poder Judicial de la Federación. El primer punto que yo veo es que hemos hecho un abuso de la tecnología. En la Corte Suprema de Estados Unidos se preguntan si sus sentencias son excesivamente grandes. ¿Saben cuántas hojas tiene una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos? Ya me acordé, doctor Silvestre Moreno Cora, perdón. Él es el mejor trabajo de amparo, lo leen con él, y es uno de los autores menos estudiados en México. Un ministro de Porfirio Díaz renuncia a ser ministro de la Corte y hace el mejor tratado de uso de amparo. De hecho, Silvestre Moreno Cora se caracteriza por la síntesis y concreción en materia de amparo. La lluvia afecta mi cabeza. Pero a ver, una sentencia en Estados Unidos. ¿Cuánto creen que tiene una sentencia promedio en Estados Unidos? De la Corte Suprema. Calculen. 10, 50. Y una sentencia de la Corte Mexicana, ¿cuántas? 60, dígame cuándo. O sea, solo considerando que es fabuloso, miren. Cuando empiezan a hacer sus prácticas de pasantes, la parte de resultados, la gente lo va a hacer así. Vas considerando, matas competencia, te vas en procedencia, y después ya como 5 horas que es la parte chida. Pero, entonces, ¿cómo puedo yo decirles a ustedes cómo redactar una sentencia? Hay estilos, formas, mecanismos. Las resoluciones de la Corte en la quinta época son de 5 hojas. Las resoluciones de la Corte en la 10ª época pueden ser de 200 hasta 1000 hojas, según sea la foja. Y estamos hablando de materia civil. Entonces, ¿qué podemos tomar como referente? Y entonces decidí leer un clásico que se llama Rocco. Rocco tiene un libro que se llama De la sentencia civil, de las interpretaciones procesales. Y dice Rocco, el gran problema del derecho es que la sentencia es una interpretación de normas y que debe estar dirigida a las personas. ¿Cómo podemos entonces hacer un taller de sentencias sin redactar sentencias? Y platicando con la doctora Servín, la única forma que se me ocurre es planteando casos prácticos y veamos qué capacidades se tienen. ¿Por qué planteo este método? Duncan Kennedy, que es uno de los creadores del realismo jurídico norteamericano, te dice que la mayoría de jueces tienen intuitivamente la respuesta a un caso.
y sobre eso construyen su resolución. Intuitivamente, porque parte de una intuición jurídica. De hecho, consideran que la argumentación jurídica es la forma de darle esquema a un pensamiento previo. Ustedes lo pueden ver, tienen un caso en concreto y él tiene una posible solución jurídica conforme a sus materiales jurídicos. Intuitivamente tienen esa construcción. No me interesa explicarles a ustedes qué es un resultado, qué es un considerando, no me interesa explicarles la forma. La forma subsume al fondo. Las mejores sentencias de Francia las hizo el juez Magnot, y el juez Magnot lo primero que hizo fue romper sentencias. De hecho, hasta hace poco se acaban de publicar las sentencias del juez Magnot, que era una rendición muy vieja de libros. Y entonces, ¿qué creo que tenemos nosotros? Hemos abusado de la tecnología, hemos hecho focas de 10.000 letras que se hacen incomprensibles. Creo que la sentencia civil, para que vuelva a ser comunicativa, la sentencia civil, para que vuelva a resolver el problema, tiene que traducir el lenguaje jurídico. Y ese es el gran problema, porque nos adiestran a que el lenguaje sea ortodoxo. Y entonces quiero plantear ese camino a seguir. Les puedo explicar cómo es una sentencia, o mejor ensayemos argumentos jurídicos, ¿les parece? O sea, básicamente van a trabajar conmigo. ¿Están de acuerdo, no? Bueno, ¿cómo los dividimos para empezar a hacer las preguntas? ¿Yo los busco a ustedes o ustedes van a levantar voluntariamente? Búsquenos. ¿Eh? No tengan pena, ¿eh? No soy yo que estoy siendo filmado. A ustedes no les da pena. El primer punto, el abogado tiene que enfrentar todo. No solo está en la soledad del espíritu. Con los sistemas de orales, que yo no soy tan fan de ellos, con los sistemas orales, el primer punto del abogado es tener claridad de lo que tiene que decir. Mire, es como un Twitter. Usted tiene que ganas de decir 500 palabras, pero solo tiene 5, ¿no? O como cuando termina con su novia, le dice adiós. Eres tú, no yo. Ya lo viví. Entonces, ¿por qué da la pena hablar? Todos aprendemos, yo vengo a aprender de ustedes. Ojo, el doctorado nada más. Miren, cuando yo estudiaba el doctorado, un profesor me dijo algo un poco feo. El doctorado no quita lo tarado. Entonces, bueno, en la realidad, si no seguimos estudiando, nos tronamos. Pero ensayemos, ¿no? Les planteo un caso. Materia civil. La materia civil puede ser muy interesante. Entonces vamos a meter un caso teórico-práctico. ¿Les parece o no? Sí. Y vamos a jugar con el concepto de derechos humanos y lo que diría Aurelius Agnos, la mejor respuesta posible en un dilema de respuestas probables. ¿Les parece o no? Les recomiendo que tomen nota para que vean cuáles son sus antecedentes y cómo lo resolvemos. ¿Va? ¿Les parece así o quieren que les diga cómo redactar una sentencia? ¿Y después quieren que redactemos una sentencia? Está bien. A ver, primer caso. Vamos a marcar un juicio ordinario. Los juicios ordinarios son aquellos que no tienen una acción específica en el código procesal. Y entonces te vas a la acción genérica. ¿Vale o no? Perfecto. El segundo punto. Este caso es muy interesante. Imaginemos, hipotéticamente, solo hipotéticamente, que se pudieran heredar las plazas. Cosa que no se puede, Pero imaginemos que esto es una conquista laboral, como los boletos de Aeroméxico, ¿no? Todos vienen y todos disfrutan, ¿no? ¿Les parece o no? Entonces, primera regla. En el estatuto del gobierno, X, no hablo del gobierno del DF, en el estatuto del gobierno de Fernando, se hace un pacto con sus trabajadores de confianza. ¿Vamos bien o no? Sí. Y este pacto, sus trabajadores de confianza, queda deposado en un acuerdo entre patrones y trabajadores que son como el contrato colectivo, pero no es. ¿Quién me dice que son? No, pero sí va por ahí. No hay respuestas equivocadas. Si el sindicato va bien y el gobierno hacen un pacto y no estamos en el sector privado, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿quién? Bien, las condiciones generales de trabajo. ¿Les parece? Entonces, en este gobierno se pactan condiciones generales de trabajo. Y entre esas condiciones establecen la siguiente regla. Es la clave de todo este asunto.
Cuando muere un trabajador, el trabajador que fallece deja una plaza y tiene varios elementos, ¿no? Y entonces la regla que pactan en las condiciones generales de trabajo es: a la muerte del trabajador se recorrerán todos, los de diferentes niveles. Ustedes saben muy bien. ¿Hay un qué? Perfecto. ¿Y entonces qué pasa al final? Queda una plaza de... ¿Va más o menos cómo? Una plaza de pie, de ramo, vacante. ¿Puede ver o no? Y entonces dice la disposición: a la muerte del trabajador de gobierno, el escalafón entrará en automático, subirá. Y entonces queda una plaza de pie, de ramo, vacante. Ojo, es una plaza. No estoy hablando de un puesto determinado. Ustedes saben que las plazas tienen asignación económica, ¿no? Pueden tener diferentes funciones, pero la plaza se determina conforme a la asignación económica. ¿Oyen o no? Y entonces, esta es la regla. Diría Hart. Estoy combinando teoría y práctica, espero que no les moleste. Esta es la regla de adjudicación. Dice: a la muerte del trabajador se aplicará el escalafón, dejando la plaza de pie de ramo vacante, que será adjudicada al cónyuge supérstite, y a falta de este, a su hijo que más lo merezca, o al hijo que tenga mejor derecho, lo que lo decidirá un juez de lo familiar conforme a las leyes civiles. ¿Está claro la regla o no? Primer punto: ¿es materia laboral, sí o no? Primera pregunta: ¿es materia laboral, sí o no? ¿Qué están pactando el trabajador y qué están pactando? ¿Por qué? Ok, ellos aceptan su competencia. Ante conflicto, resolverá bien un juez familiar conforme a qué? A las leyes civiles. ¿Voy bien o voy mal?